Imagina un imperio vasto y poderoso, donde una joven huérfana se convierte en reina y salva a todo un pueblo de la destrucción. Parece imposible, ¿verdad? Pero es exactamente lo que sucedió con Esther, una de las heroínas más fascinantes de la Biblia. Queridos hermanos, la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Bienvenidos al canal Un Día con Fe. Hoy tengo una historia increíble para compartir con ustedes. Una historia de coraje, fe y providencia divina que cambiará la forma en que ven los desafíos en sus vidas. Antes de sumergirnos en esta extraordinaria historia, quiero profetizar bendiciones y victorias sobre ustedes y sus familias. Dios tiene grandes planes para sus vidas, así como los tuvo para Esther, y al final de este video revelaré una lección poderosa que puede transformar completamente su perspectiva sobre los momentos difíciles que enfrentan. Si están listos para un viaje emocionante a través de las páginas de la Biblia, por favor, suscríbanse al canal Un Día con Fe ahora mismo. Tenemos videos de historias bíblicas todos los días y no querrán perderse ninguno. Dejen un me gusta, comenten y compartan este video con sus amigos y familiares. Nuestra historia comienza en el vasto imperio persa, alrededor del año 480 a.C. El rey Asuero, también conocido como Jerjes, gobernaba sobre 127 provincias, desde la India hasta Etiopía. Era un hombre poderoso, pero también voluble y fácilmente influenciable por sus consejeros. Todo comenzó cuando el rey, después de una fiesta de 7 días regada con vino, ordenó que su esposa, la reina Vasti, se presentara ante él y sus invitados para exhibir su belleza. Vasti, sin embargo, se negó a obedecer, desafiando públicamente la autoridad del rey. Furioso y humillado, Asuero siguió el consejo de sus ministros y desterró a Vasti, destituyéndola de su posición como reina. Pero pronto, el rey se encontró solo y arrepentido de su precipitada decisión. Fue entonces cuando sus consejeros sugirieron un plan: reunir a todas las jóvenes hermosas del imperio para que el rey eligiera una nueva reina. Entre estas jóvenes estaba Hadasa, una huérfana judía criada por su primo Mardoqueo. Hadasa, cuyo nombre persa era Esther, era extraordinariamente bella y graciosa. Mardoqueo, temiendo por la seguridad de su prima en un ambiente hostil a los judíos, le aconsejó que no revelara su origen. Esther fue llevada al palacio real junto con cientos de otras jóvenes. Allí pasaron por meses de preparación, usando los mejores cosméticos y perfumes del imperio. Durante todo este tiempo, Esther mantuvo en secreto su identidad judía, siguiendo fielmente el consejo de Mardoqueo. Lo que Esther no sabía era que Dios tenía un plan mucho mayor para su vida. Ella no estaba allí por casualidad. Cada paso de su viaje, desde la pérdida de sus padres hasta su entrada en el palacio real, era parte de un propósito divino que pronto se revelaría. Cuando finalmente llegó el momento de que Esther se presentara ante el rey Asuero, sucedió algo extraordinario. El rey quedó inmediatamente encantado con su belleza y gracia. Había algo especial en ella, una cualidad que iba más allá de la apariencia física. Asuero sintió una conexión profunda con Esther, algo que no había experimentado con ninguna otra joven. Sin dudarlo, el rey eligió a Esther como su nueva reina. Colocó la corona real en su cabeza e hizo una gran fiesta en su honor. De huérfana judía a reina de Persia, el ascenso de Esther fue nada menos que milagroso. Mientras tanto, Mardoqueo continuaba sirviendo en la puerta del palacio real, manteniendo un ojo vigilante sobre su amada prima. Fue durante este periodo que descubrió una conspiración contra el rey. 2 oficiales estaban planeando asesinar a Asuero. Mardoqueo informó a Esther, quien a su vez alertó al rey en nombre de su primo.
La conspiración fue desenmascarada, los traidores fueron ejecutados y el acto de Mardoqueo fue registrado en las crónicas reales. Parecía que todo iba bien para Ester y Mardoqueo. La joven reina había conquistado el corazón del rey y su primo había demostrado su lealtad al trono. Pero las aguas tranquilas estaban a punto de agitarse. Una tormenta se acercaba, una amenaza que pondría en riesgo no solo a Ester y Mardoqueo, sino a todo el pueblo judío. Lo que Ester y Mardoqueo no sabían era que un nuevo personaje estaba a punto de entrar en escena, alguien cuyas acciones pondrían a prueba su fe y coraje como nunca antes. Este hombre era Amán, un noble ambicioso y orgulloso que pronto se convertiría en el enemigo más peligroso que los judíos habían enfrentado en el imperio persa. La historia de Ester nos enseña que Dios a menudo trabaja entre bastidores, preparando el escenario para grandes actos de fe y coraje. Él coloca a las personas adecuadas en los lugares correctos, en el momento preciso, para cumplir sus propósitos. Piensen en esto. ¿Cuántas veces se han sentido insignificantes o fuera de lugar? ¿Cuántas veces han cuestionado el propósito de Dios para sus vidas? La historia de Ester nos recuerda que, al igual que ella, cada uno de nosotros tiene un papel único e importante en el plan de Dios. A medida que continuamos este increíble viaje, prepárense para ser testigos de cómo Dios usa a personas comunes para realizar hazañas extraordinarias. Y recuerden, la lección más poderosa aún está por venir. Sigan viendo porque lo que viene a continuación desafiará e inspirará su fe de maneras que nunca imaginaron. Ester, ahora reina de Persia, enfrentaba un desafío aún mayor. Amán, el nuevo primer ministro del rey Asuero, era un hombre orgulloso y lleno de odio hacia los judíos. Se enfureció cuando Mardoqueo, el primo de Ester, se negó a inclinarse ante él. Cegado por la ira, Amán tramó un plan terrible para vengarse no solo de Mardoqueo, sino de todo el pueblo judío. Con astucia, Amán convenció al rey Asuero de firmar un decreto que ordenaba el exterminio de todos los judíos en el imperio persa. El decreto fue sellado con el anillo real, haciéndolo irrevocable según las leyes de los medos y los persas. La noticia se extendió rápidamente, causando pánico y desesperación entre los judíos. Mardoqueo, al enterarse del decreto, rasgó sus vestiduras y se vistió de cilicio y ceniza, una señal de profundo luto. Fue hasta la puerta del palacio real, clamando en voz alta. Cuando Ester supo de la angustia de su primo, envió ropas para él, pero Mardoqueo se negó a aceptarlas. Fue entonces cuando Ester comprendió la gravedad de la situación. Mardoqueo le envió un mensaje urgente, revelando el plan de Amán e implorándole que intercediera ante el rey en favor de su pueblo. Pero había un gran obstáculo. Nadie podía acercarse al rey sin ser llamado, bajo pena de muerte, a menos que el rey extendiera su cetro de oro. Ester estaba ante una elección crucial. Podía permanecer en silencio, protegiendo su propia vida, o arriesgarlo todo para salvar a su pueblo. Las palabras de Mardoqueo resonaban en su mente. ¿Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Con coraje y determinación, Ester decidió actuar. Pidió a Mardoqueo que reuniera a todos los judíos en Susa para un ayuno de 3 días y 3 noches. Ella y sus doncellas también ayunarían. Al final de ese periodo, se presentaría ante el rey, aunque eso significara arriesgar su propia vida. El momento de la verdad había llegado. Ester se vistió con sus ropas reales y se dirigió al patio interior del palacio. Su corazón latía acelerado en su pecho mientras esperaba la reacción del rey. Todos los ojos estaban fijos en ella y el silencio era palpable. El rey Asuero estaba sentado en su trono real frente a la entrada de la sala.
Cuando vio a la reina Esther de pie en el patio, algo extraordinario sucedió. En lugar de enfurecerse por su presencia no solicitada, el corazón del rey se llenó de amor y compasión. Extendió el cetro de oro hacia Esther, invitándola a acercarse. Con gratitud y alivio, Esther se acercó y tocó la punta del cetro. El rey preguntó: ¿qué quieres, reina Esther? ¿Cuál es tu petición? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida. Esther, sabia y cautelosa, respondió: si le place al rey, que venga hoy con Amán al banquete que he preparado para él. El rey Asuero, intrigado por la petición de Esther, aceptó la invitación y ordenó que Amán lo acompañara al banquete. Durante la comida, el rey volvió a preguntar a Esther cuál era su petición, prometiendo concedérsela aunque fuera la mitad del reino. Esther, con sabiduría, respondió: si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place a su majestad concederme mi petición y cumplir mi deseo, que el rey y Amán vengan mañana al banquete que les prepararé. Entonces responderé a la pregunta del rey. Amán salió del banquete exultante, sintiéndose honrado por ser el único invitado de la reina junto con el rey. Pero su alegría se desvaneció rápidamente cuando, al salir del palacio, vio a Mardoqueo, quien una vez más se negó a inclinarse ante él. Consumido por la ira, Amán decidió que no podía esperar hasta la fecha del decreto para deshacerse de Mardoqueo. Siguiendo el consejo de su esposa y amigos, Amán mandó construir una horca de 25 metros de altura, planeando pedir al rey por la mañana permiso para colgar a Mardoqueo. Esa misma noche, el rey Asuero no podía dormir. Ordenó que le trajeran el libro de las crónicas del reino y que se lo leyeran. Providencialmente, el pasaje leído fue precisamente el relato de cómo Mardoqueo había descubierto y denunciado la conspiración contra el rey. Asuero preguntó qué honor o reconocimiento había recibido Mardoqueo por este acto. Al saber que nada se había hecho, el rey decidió que era hora de recompensar la lealtad de Mardoqueo. A la mañana siguiente, Amán llegó temprano al palacio, ansioso por pedir la ejecución de Mardoqueo. Antes de que pudiera hablar, el rey le preguntó: ¿qué debe hacerse al hombre a quien el rey desea honrar? Amán, pensando que el rey quería honrarlo a él, sugirió que se traiga un manto real que el rey haya usado y un caballo en el que el rey haya montado, con una corona real en su cabeza, que se entregue el manto y el caballo a uno de los príncipes más nobles del rey, para que vista al hombre que el rey desea honrar y lo conduzca a caballo por las calles de la ciudad, proclamando delante de él: esto es lo que se hace al hombre a quien el rey desea honrar. Para sorpresa y humillación de Amán, el rey ordenó: ve rápido, toma el manto y el caballo y haz eso con el judío Mardoqueo, que está sentado a la puerta del palacio. No omitas nada de lo que has sugerido. Amán no tuvo más remedio que obedecer. Vistió a Mardoqueo con las ropas reales, lo condujo por las calles de la ciudad en un caballo del rey, proclamando su honor. Después de esto, Mardoqueo volvió a la puerta del palacio, mientras Amán corrió a su casa, humillado y temeroso. Mientras Amán lamentaba su desgracia, los mensajeros del rey llegaron para llevarlo al segundo banquete con Esther. Durante este banquete, el rey Asuero volvió a preguntar a Esther cuál era su petición. Esta vez, Esther reveló su verdadera identidad y el plan de Amán. Si he hallado gracia ante tus ojos, oh rey, y si place a su majestad que se me conceda la vida, esta es mi petición, y que se salve a mi pueblo, este es mi deseo. Porque yo y mi pueblo hemos sido vendidos para destrucción, muerte y aniquilación. El rey, conmocionado, preguntó: ¿quién es él? ¿Dónde está el hombre que se ha atrevido a hacer tal cosa? Esther respondió: el adversario y enemigo es este perverso Amán. El rey Asuero,
conmocionado por la revelación de Ester, se levantó furioso y salió al jardín del palacio. Amán, dándose cuenta del peligro en el que se encontraba, se quedó para suplicar por su vida a la reina Ester. En su desesperación, se arrojó sobre el diván donde Ester estaba reclinada. En ese preciso momento, el rey regresó del jardín y al ver a Amán caído sobre el diván donde Ester estaba, exclamó: ¿Llegará este hombre a violentar a la reina en mi propia casa y en mi presencia? Tan pronto como el rey dijo esto, los oficiales cubrieron el rostro de Amán, señalando su condena. Uno de los eunucos presentes informó al rey sobre la horca de 25 metros que Amán había preparado para Mardoqueo. El rey ordenó inmediatamente: cuélguenlo en ella. Así, Amán fue colgado en la misma horca que había preparado para Mardoqueo. La ira del rey se calmó, y ese mismo día entregó a la reina Ester todos los bienes de Amán. Ester reveló al rey su relación con Mardoqueo, quien fue llevado a la presencia del rey. Asuero se quitó el anillo sello que había tomado de Amán y se lo dio a Mardoqueo. Ester lo puso al frente de los bienes de Amán. Pero la historia no termina aquí. El decreto de exterminio de los judíos aún estaba en vigor, sellado con el anillo del rey, y no podía ser revocado según las leyes de los medos y los persas. Ester, una vez más, se postró a los pies del rey, implorando con lágrimas que revocara el malvado decreto de Amán contra los judíos. El rey extendió el cetro de oro a Ester, quien se levantó y dijo: si le place al rey, si he hallado gracia ante sus ojos, y si el asunto le parece correcto, y si está complacido conmigo, que se escriba una orden para revocar las cartas que Amán, hijo de Hamedata, el agageo, escribió para que los judíos fueran exterminados en todas las provincias del rey. Asuero respondió a Ester y Mardoqueo: escriban otro decreto en nombre del rey, en favor de los judíos, como mejor les parezca, y séllenlo con el anillo del rey, pues ningún documento escrito en nombre del rey y sellado con su anillo puede ser revocado. Inmediatamente, los escribas reales fueron convocados. Mardoqueo dictó un nuevo decreto que daba a los judíos el derecho a reunirse y defenderse, destruyendo, matando y aniquilando a cualquier fuerza armada de cualquier pueblo o provincia que los atacara, incluyendo mujeres y niños, y de saquear los bienes de sus enemigos. El decreto fue escrito en nombre del rey Asuero, sellado con su anillo y enviado por mensajeros montados en veloces caballos de las caballerizas reales a todas las provincias del imperio. Los judíos en todas partes recibieron la noticia con gran alegría y alivio. En Susa, la capital, Mardoqueo salió de la presencia del rey vistiendo ropas reales de azul y blanco, una gran corona de oro y un manto de lino fino y púrpura. La ciudad de Susa gritaba y se alegraba. Para los judíos fue un tiempo de felicidad, júbilo, alegría y honor. La historia de Ester nos enseña lecciones poderosas sobre el coraje, la fe y la providencia divina. Vemos cómo Dios usó a una joven huérfana para salvar a todo un pueblo, colocándola en una posición de influencia para un momento como este. Ester arriesgó su vida por el bien de su pueblo, confiando en Dios y actuando con sabiduría y valentía. Queridos hermanos, así como Ester, cada uno de nosotros tiene un propósito único en el plan de Dios. A veces podemos sentirnos insignificantes o impotentes ante los desafíos que enfrentamos. Pero la historia de Ester nos recuerda que Dios puede usar a cualquier persona, en cualquier situación, para cumplir sus propósitos. Piensen en sus propias vidas. ¿Alguna vez se han preguntado por qué Dios los ha puesto donde están ahora? Tal vez estén en una posición de influencia en el trabajo, en la escuela o en la comunidad. O tal vez estén pasando por dificultades que parecen no tener sentido. Recuerden que, al igual que Ester, pueden haber sido colocados exactamente donde están para un momento como este.
La historia de Esther también nos enseña sobre la importancia de la comunidad y la unidad entre el pueblo de Dios. Cuando Esther pidió que todos los judíos ayunaran por ella, vemos el poder de la oración colectiva y el apoyo mutuo. En nuestros días, también nos necesitamos unos a otros. No hemos sido llamados a vivir nuestra fe aisladamente, sino en comunidad, apoyándonos y animándonos mutuamente. Otra lección importante que podemos extraer de esta historia es sobre la soberanía de Dios. Incluso cuando las circunstancias parecían desesperadas, Dios estaba trabajando entre bastidores. Usó el insomnio del rey para recordarle la lealtad de Mardoqueo y usó el coraje de Esther para revelar y frustrar los planes malvados de Amán. Esto nos recuerda que, incluso cuando no podemos ver o entender, Dios está en control y trabajando para el bien de aquellos que lo aman. Queridos hermanos, les pregunto, ¿han experimentado alguna vez un momento en sus vidas en el que sintieron que Dios los había colocado en una situación específica para un propósito mayor? ¿Cómo respondieron a ese llamado? Compartan sus experiencias en los comentarios, pues sus testimonios pueden ser de gran aliento para otros que están pasando por situaciones similares. La historia de Esther nos desafía a vivir con valentía y propósito. Nos recuerda que cada uno de nosotros tiene un papel único en el plan de Dios y que debemos estar dispuestos a actuar con fe cuando se nos presente la oportunidad. Que podamos, como Esther, tener el coraje de decir, si perezco, que perezca, confiando plenamente en la providencia y el amor de nuestro Dios. Cuando llegó el día determinado por el primer decreto, los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del imperio de Asuero, para defenderse de quienes buscaban hacerles daño. Nadie pudo resistirlos, porque el miedo a los judíos se había extendido entre el pueblo. En Susa y las provincias del imperio, los judíos lograron protegerse de sus enemigos. Esther pidió al rey que concediera a los judíos de Susa un día más para garantizar su seguridad, y el rey estuvo de acuerdo. Para conmemorar esta gran liberación, Mardoqueo escribió cartas a todos los judíos de todas las provincias del imperio, cercanas y lejanas, ordenándoles celebrar anualmente el día 14 y 15 del mes de Adar. Estos días marcaron el tiempo en que los judíos obtuvieron descanso de sus enemigos y su duelo se convirtió en alegría. Así nació la fiesta de Purim, que los judíos celebran hasta el día de hoy. La fiesta de Purim recibió ese nombre porque Pur, que significa suerte, era el método utilizado por Amán para elegir el día de la destrucción de los judíos. Durante esta festividad, los judíos leen el libro de Esther, intercambian obsequios de comida, hacen donaciones a los pobres y celebran con gran alegría. Mardoqueo fue elevado a una posición de gran honor y poder, convirtiéndose en el segundo en importancia después del rey Asuero. Trabajó incansablemente por el bienestar de su pueblo y habló a favor de la paz para todos sus descendientes. La historia de Esther nos enseña poderosas lecciones sobre el valor, la fe y la divina providencia. Nos muestra que Dios puede usar a personas comunes y corrientes ubicadas en posiciones estratégicas para cumplir sus propósitos y proteger a su pueblo. Queridos hermanos, así como Esther fue llamada para este tiempo, cada uno de nosotros tiene un propósito divino en nuestra vida. Tal vez esté enfrentando desafíos que parecen insuperables, o tal vez esté en una posición de influencia sin comprender completamente por qué. Recuerda que Dios tiene el control y puede usarte en formas que ni siquiera puedes imaginar. La historia de Esther también nos recuerda la importancia del coraje y la fe ante la adversidad. Cuando enfrentamos situaciones difíciles, podemos inspirarnos en la valentía de Esther
quien arriesgó todo para salvar a su pueblo. Además, vemos cómo Dios obra detrás de escena, orquestando eventos que pueden parecer coincidencias, pero que son parte de su plan mayor. El insomnio del rey, que le hacía leer las crónicas y recordar la buena acción de Mardoqueo, es un perfecto ejemplo de ello. La historia de Esther nos enseña sobre la importancia de la comunidad y la unidad en la fe. El ayuno colectivo de los judíos y su unidad en defensa contra sus enemigos muestran el poder de la fe compartida y la acción colectiva. Otro aspecto importante que podemos aprender de esta historia es la importancia de celebrar y recordar las obras de Dios en nuestras vidas. La fiesta de Purim se estableció como un memorial perpetuo de la liberación que Dios concedió a su pueblo. Asimismo, es importante que celebremos y recordemos las formas en que Dios ha actuado en nuestras vidas y en la historia de nuestra fe. Queridos hermanos, que la historia de Esther nos inspire a vivir con valentía, fe y propósito. Que estemos atentos a las oportunidades que Dios pone en nuestro camino para ser instrumentos de su voluntad y amor en el mundo. Piensa en tu propia vida. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios te puso donde estás ahora? Quizás usted esté en una posición de influencia en el trabajo, la escuela o la comunidad, o tal vez esté experimentando dificultades que parecen sin sentido. Recuerde que, al igual que Esther, es posible que usted haya sido colocada exactamente donde está para un momento como este. La historia de Esther también nos enseña acerca de la importancia de confiar en los tiempos de Dios. A veces podemos sentirnos impacientes o frustrados cuando las cosas no suceden en nuestro tiempo. Pero la historia de Esther nos muestra que Dios tiene un tiempo perfecto para todas las cosas. Preparó a Esther durante años antes de que se convirtiera en reina y esperó el momento adecuado para revelar y frustrar los planes de Amán. Queridos hermanos, que nosotros, como Esther, tengamos la valentía de decir: si tengo que morir, moriré, confiando plenamente en la providencia y el amor de nuestro Dios. Que estemos dispuestos a ponernos a disposición de Dios, incluso cuando eso signifique salir de nuestra zona de confort o enfrentar situaciones desafiantes. Si este mensaje tocó tu corazón y fortaleció tu fe, no olvides suscribirte al canal Your Daily Faith. Tenemos nuevos videos todos los días, explorando las maravillosas historias y enseñanzas de la Biblia. Deja un me gusta, comparte con tus amigos y familiares y únete a nosotros en este viaje de fe y descubrimiento. Recuerda, Dios tiene un propósito para tu vida. Estás donde estás para un momento como este. Que estemos siempre atentos a la voz de Dios y listos para actuar cuando Él nos llame. Que la paz del Señor Jesucristo esté con todos vosotros.